Esto va en contra de todos los principios que dicen los sharks y que dicen los empresarios y que dicen los financieros, pero bueno, está la excepción a la regla y he podido demostrar que se puede ser exitoso. Un tiburón no necesariamente se limita a un empresario, ¿eh? Un tiburón es cualquiera que tiene ganas de comerse al mundo y sale dispuesto a comerse. Y si no tiene las herramientas y los elementos, se las ingenia y los consigue. Hice 5 temporadas de La Casa de los Famosos. Las mujeres llevan listas mucho tiempo para pisar fuerte en la industria y cada vez tienen más ganas de que la gente lo sepa. O sea, siempre nos dicen, especialícense en una sola cosa. Pero creo que la vida se va tan rápido que hay que hacer todo lo que uno quiere hacer y hacerlo lo mejor posible. Porque si la gente no confía en ti, ¿por qué deberían sumarse a tu proyecto? No todo mundo nació para emprender, pero sí está bueno saber si uno está listo o no. Bienvenida, Kiren. Un gusto que estés aquí, encantado de verte. Nos conocimos como Exatex y la verdad es que la vida une a las personas que tienen propósitos similares o, por decirlo de alguna manera, y me parece excelente que estés por aquí acompañándome. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Será un placer platicar contigo y con la gente que nos escucha. Perfecto. Y como sé que a ti no te gustan las rutinas, te aburren, entonces voy a hacerlo diferente. No voy a leer tu currículo y tu historial académico y profesional, y quiero empezar con que nos cuentes una anécdota. Y te voy a pedir que nos cuentes la anécdota de una heladería que nació un sábado 21 o 29 de abril, ¿no? Así es. Esa heladería se llama Casa Morgana y nació de un sueño. Y cuando hablamos de un sueño, no hablo de el sueño abstracto. Hablo de un sueño. Soñé que estaba haciendo un helado y era un helado diferente. Yo nunca había hecho helado hasta entonces. No sabía cómo se hacían los helados. Era buena comedora de helados, pero no tenía idea cómo se hacían los helados. Entonces, al día siguiente, busqué un curso en internet. Era un curso en Los Ángeles. Un par de meses después me pedí unos días de vacaciones y me fui a tomar el curso a Los Ángeles. Y no resultó ser lo que yo esperaba, pero lo que sí hice fue comprarme una maquinita para hacer helados. Con esa maquinita me puse a hacer helados durante varios meses, hasta que un día pasó mi vecina y me pidió que le hiciera los helados para el cumpleaños de su hijo, que cumplía 1 año. Le hice los helados, era un pedido mucho más grande de lo que yo podía absorber como pues una novata total con mi maquinita casera, pero logré sacar el pedido porque pues, el no nunca es una buena primera opción. Y a partir de ahí, los papás me empezaron a pedir helado para las fiestas de sus hijos, de los amigos del hijo de mi vecina. Y de repente me di cuenta de que esto estaba tomando un rumbo interesante. Tenía futuro. Tenía futuro. Entonces me busqué un curso de heladería en serio y me fui a estudiar heladería a Italia a los pocos meses. ¿Y cuánto tiempo estudiaste? Estudié 2 meses heladería en Italia, regresé, vendí tenía 2 coches, vendí uno de mis coches, me puse a hacer helados en Italia, regresé, me compré una máquina heladera, era una máquina impresionante. Pero durante 1 año estuve paralizada del miedo. No sabía qué hacer, no sabía en qué momento se me había ocurrido vender el coche para comprarme una máquina y ahora además tenía una máquina estacionada en mi casa. Hasta que un día, 1 año después, encontré un local en la colonia Juárez y lo renté. Y lo remodelé, vendí el otro coche que tenía, remodelé el local. Mandé a hacer 50,000 vasos de 4 onzas, 10,000 vasos, botes de 1 litro con tapa. Y dije, pues vamos a inaugurar este changarro a ver qué pasa. Y un 29 de abril de hace 8 años, abrí Casa Morgana. Nos pasó de todo en el proceso. Nos voló la luz un camión, la máquina no hacía helado porque se habían invertido los polos. Era una cosa muy complicada. Y dije, yo voy a abrir el 29 de abril, pase lo que pase. Y el 29 de abril
abrí Casa Morgana y llevamos 8 años abiertos, cerca de, yo ya estimo unos 100,000 litros vendidos o más. ¿Cuántas sucursales tienes? Tengo 2 sucursales en la Ciudad de México, una en la Roma, una en la Juárez, y estoy en vistas de abrir una en Coyoacán próximamente, y abrí en Canadá y en San Antonio, en Texas. Oye, pues aprovechemos y platícanos lo que sucedió en Canadá cuando fuiste. Estuviste con socios y veían que el helado no era del mismo color, ¿no? Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que en la industria con mucha frecuencia pasa que la gente usa colorantes, saborizantes, bases de helados, y pues como que la gente se sacaba un poco de onda, ¿no? Porque veía, y eso nos pasa aquí, nos pasa en Estados Unidos, y ve que nuestra vainilla, que no es vainilla en forma, porque la vainilla tiene que llevar yema de huevo para ser amarilla, pero la gente no lo sabe. Entonces nosotros hacemos un helado que se llama Fior di Latte, que sí es una base blanca con extracto de vainilla que hacemos nosotros. Y la gente no entiende por qué no es amarilla y por qué el limón no es verde, y como que de repente les cuesta mucho entender que los helados sin colorantes sepan bien y sin saborizantes sepan bien. Hasta que los hicimos entrar en una cultura de helado distinta, donde nuestro limón es blanco, donde nuestro helado de menta es de un verde súper pálido, y cuando lo prueban entienden que el helado se puede hacer bien de otra manera. Nosotros pues somos gelateros, no usamos, somos una heladería artesanal sin saborizantes, sin colorantes, sin estabilizantes, y la verdad es que lo hemos hecho muy bien, y hoy le vendemos a cadenas restauranteras y hoteleras grandes, importantes, de algo que nació como un pequeño sueño. Y se llama Casa Morgana. Casa Morgana. Estamos en la colonia Juárez, en la calle de Milán. Estamos en la Roma, en Jalapa. Hay varios hoteles y restaurantes que tienen nuestros helados, y tenemos ahora la sucursal que está activa, es la de San Antonio, en Texas. Ah, muy bien. Oye, pues muchas felicidades. Con otra amiga exateca, curiosamente. ¿Sí? Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues como ven, Keren es emprendedora nata. Pero aparte de eso, yo quiero empezar con el tema de sus aficiones. Porque es aficionada a varios temas. Es aficionada al pan. ¿Quién no en este país? Dime tú, ¿quién no es aficionado al pan en este país? Pero yo soy además aficionada panadera. Panadera, además. Aficionada a las flores. Ahí cómo nace el tema de... Fíjate que el tema de la jardinería, las plantas, siempre me ha gustado. Y un día, yo como fanática, pues compraba flores y hacía mis propios arreglos para mi casa. Y un día vi en Pinterest una macetita y dije, ay, voy a replicar esa maceta que vi en Pinterest. Fui, compré una maceta, compré una plantita, pinté la maceta y la subí a Facebook. Esto hace un montón de años. Y alguien la vio en Facebook y me dijo, oye, me gusta, hazme una. Entonces fui, le hice una, era una chica de la oficina, se la llevé y la puso en su escritorio, y alguien más le preguntó por la plantita, y entonces le dijo, pues me la hizo Keren. Entonces me dijo, oye, hazme una. Y entonces empecé a hacer macetitas y plantitas, y luego puse una empresa de paisajismo, y empecé a hacer jardines grandes, importantes, y eventos. De una macetita, pues ya estaba yo haciendo eventos para la Secretaría de Economía, y en algún momento encontré a una florista mexicana increíble que se llama Gabriela, y me contó, porque la entrevistamos para Discovery, para una producción que hacíamos con ellos que se llama Celebrando México. Y la propuse como una mujer extraordinaria mexicana. La fuimos a entrevistar a su jardín de Valle de Bravo, y es una florista muy importante en México y en el mundo. Y nos hicimos muy buenas amigas, y me contó que iba a dar un curso de florería en Italia, en Montepulciano, en un pueblito en el sur. Y pues me inscribí al curso y me fui a Italia a un curso breve de florería. Luego regresé y un día le conté a una amiga de ese curso de florería, y nos fuimos en la pandemia a tomar el curso a Valle de Bravo.
Y de repente dijimos, ¿y si nos ponemos a hacer flores y conseguimos un terreno en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México? Nos lo prestaron y empezamos a sembrar. Mi amiga Miriam y yo hicimos nuestras camas de siembra y empezamos a montar una empresa de florería. Era muy complicado porque con la producción había que ir a regar el jardín, había que ir a sembrar, a quitar hierba, a barrer. Pero fue un proyecto súper lindo que floreció, al que yo no le pude dar seguimiento, pero Miriam sigue haciendo unos arreglos hermosos. Sí, así fue como nació mi afición por la florería, y ahí está, con la posibilidad de siempre revivir, de que el jardín florezca nuevamente. Pero, pues claro, cuando produces televisión es un trabajo de tiempo completo. O sea que cuando te llega una afición, lo primero que haces es ir y tomar un curso acerca de especializarte. Capacitarme en algunos casos, siempre que puedo. Así fue que me fui a estudiar perfumería a Francia. Porque Esa es la otra afición. La otra afición. Es el perfume. La perfumería. La perfumería es otra de mis grandes pasiones, porque la verdad es que tengo muchas. Un día escribiendo una cápsula, porque tengo una cápsula con Carmen Aristegui hace muchos años de divulgación de la ciencia que se llama Niñonautas. Esa capsulita luego se convirtió en un programa de radio y luego se convirtió en una serie de libros de divulgación de la ciencia que se volvieron muy importantes en la industria y en los libros para niños y jóvenes. Pero un día, haciendo una investigación sobre la historia de la perfumería, me encontré con una escuela de perfumería en internet, y guardé el dato. Y pasaron 10 años y yo me acordaba de esa escuela de perfumería, busqué el nombre de la escuela, lo encontré, me inscribí. Se cruzó la pandemia, tuve que postergar un año el curso, pero me fui a estudiar perfumería a Grasse, que es la meca de la perfumería en Francia, que es donde están muchos de los campos de jazmines y de rosas que proveen de flores a la industria de la perfumería. Y me fui a estudiar florería y fue una cosa espectacular. Y fueron de las semanas más hermosas y más productivas de mi vida, porque si bien yo no sé todavía si quiero ser perfumista o no, aprendí mucho de la forma de extraer olores y de extraer esencias y aceites de las flores. Y eso que aprendí ahí lo traduje al mundo heladero y ahora hago algunos helados basados en los principios de la perfumería. Ah, buenísimo. Eso te iba a preguntar, pero te adelantaste. Buenísimo, buenísimo. Como ven, mi invitada es un estuche de monerías porque todo le gusta y lo que le gusta se enfoca en él. Y aparte, déjenme decirles, es apasionada al fútbol. Soy... ¿A qué equipo le vas? Le voy al Cruz Azul. Lamentablemente le voy al Cruz Azul. Muy bien. El mejor equipo. Le voy al Cruz Azul, que nos rompe el corazón cada temporada. Y juego fútbol hace muchísimos años. Ahora estoy justamente con una lesión de hombro en el manguito rotador generada en la cancha. Juego en un equipo ahora mixto, en cancha con las dimensiones reglamentarias. ¿Qué posición juegas? Juego de medio derecho. Fui portero toda la vida. Luego estuve jugando como delantero y ahora encontré mi posición, que es la media cancha. Juego en medio derecho. Pero ahora estoy fuera. Es una posición que requiere condición. Que requiere condición porque hay que subir y bajar, y hay que bajar a defender y hay que subir a atacar. Y de mucha colaboración, porque es el que genera hacia abajo y hacia arriba movimientos, ¿no? Correcto. Y ahora arrancó el torneo y yo, muy entusiasta, dije, vamos a hacerlo, pero la verdad es que el hombro no me lo ha permitido. Me operé hace como 3 meses y medio, pero necesito seguir rehabilitándome, así que de aquí a la rehabilitación. Y déjame decirles que su filosofía de todo esto que hemos platicado la resume en que a ella le aburre hacer solo una cosa. Ella está acostumbrada a hacer de todo al mismo tiempo. Correcto. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que siento que la vida, o sea, siempre nos dicen, especialícense en una sola cosa, sean los mejores en una cosa. Pero de repente la vida se va tan rápido y hay tantas cosas espectaculares por hacer, que por qué especializarnos en una sola cosa.
pudiendo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, tengo, para bien o para mal, es esa cosquillita todo el tiempo de hacer todo lo que me gusta. ¿Y por qué no? No necesariamente tengo que terminar montando un negocio, aunque la experiencia siempre me lleva hacia allá, pero creo que la vida se va tan rápido que hay que hacer todo lo que uno quiere hacer y hacerlo lo mejor posible. Eres de las personas multifacéticas que le dan cabida a todo aquello que es bien para ti. Sí. O sea, no es todo lo que llega, ¿no? Sino esto me sirve, esto se adecua a mi perfil, esto va a generar que sea mejor persona y lo agarras. Pues es hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y si puedo aprender a hacerlo e insisto, y si eso luego no se convierte en un negocio o en un proyecto, no importa, porque me parece súper nutritivo aprender a hacer, a leer, a ver, a comer, a viajar, a oler, a probar todo lo que uno quiera. Y esa ha sido un poco mi filosofía y la verdad es que ha sido bien productiva y sobre todo muy emocionante y muy divertida. Oye, ¿y este perfil de emprendedor es nato o se lo aprendiste a alguien o tienes algún modelo que dices, yo quiero ser como él? Mira, no, yo creo que es una cosa que traigo dentro, ¿no? La posibilidad de hacer lo que uno quiere hacer. Mi mamá era una mujer muy culta, muy inteligente, muy viajada. Era antropóloga, pero luego encontró su vena como editora de libros de divulgación de la ciencia y ahí terminé yo también. Y mi hermana también, mi hermana es diseñadora industrial y terminó dirigiendo la revista de ciencia de la UNAM. Yo escribo divulgación de ciencia para niños, mi hermana también. Pero mi mamá, dentro de su faceta de editora, traductora, escritora, era una extraordinaria cocinera y estudió, además de ser una gran cocinera, estudió y se profesionalizó como chef. Y en algún punto de la vida, a los 60 años, a los 55 años, se fue a estudiar a Italia para aprender a hacer pastas artesanales. Regresó a México y puso un taller de pastas artesanales que eran una locura. Y luego compró un café, lo convirtió en una brasserie y hacían una comida extraordinaria y montó además una tienda gourmet. Y entonces, pues de ahí viene la vena emprendedora, pero también de buen diente, de buen olfato, de buen paladar. Y luego yo, pues me volví una emprendedora serial que siempre creo que se puede hacer más. Estoy metida en bienes raíces porque me encanta hacer que los proyectos sucedan y hacer que las cosas se vean bien, de buen gusto, funcionales, bonitas. Que las cosas sepan bien. En la pandemia, que estaba la industria de la televisión detenida, hicimos algunos proyectos. Hacia el final de la pandemia conseguimos hacer una nueva temporada de Shark Tank en medio de la pandemia. Hicimos 2, de hecho. Y pues en la pandemia, a lo que yo me dedico, que es hacer televisión, pues estaba todo un poco detenido. Entonces me puse a hacer helados, a entregar a domicilio, porque pues si la gente no iba a los helados iban a la gente. Y me puse a hacer tutoriales de ciencia y cocina desde mi casa. Entonces mandaba la lista de los ingredientes un día antes, mañana vamos a cocinar tal cosa. Me ponía a estudiar no solo la receta, sino la historia de los ingredientes detrás de la receta y hablábamos de cómo el cacao tuvo sus orígenes en México y cómo los orígenes de la vainilla y cómo la historia de la vainilla, los usos de la vainilla, la manera de extraer la vainilla y mientras cocinábamos platicábamos de la historia de las cosas y la ciencia detrás de las cosas. Y ahí me cayeron 2 patrocinadores en medio de la pandemia. Fue una locura que como buen amante de la cocina, Smeg es una marca italiana de productos semiprofesionales, de cafeteras, de batidoras. Y me dijeron, oye, queremos hacer cosas contigo. Empezamos a hacer cosas y una marca de mantequilla neozelandesa. Y entonces empezamos a hacer unas cosas increíbles durante la pandemia. Fabuloso. Oye, me contaron ahí algunos contactos que eres un desastre para los números. Soy comunicóloga, soy una negada para el Excel, para los números, tengo un novio financiero, eso me ayuda mucho,
porque yo fantaseo con algo y él le pone forma, él trabaja, ¿no? Pero a mí me echa mucho la mano a darle forma a las cosas recientemente, en los últimos 3 años. Soy un desastre para los números, pero también he podido demostrar que con buen instinto y con responsabilidad se pueden hacer proyectos aunque uno no sepa usar Excel. Esto va en contra de todos los principios que dicen los sharks y que dicen los empresarios y que dicen los financieros, pero bueno, está la excepción a la regla y he podido demostrar que se puede ser exitoso sin saber meter fórmulas en un documento. Muy bien. Bueno, ahora sí, se adelantó, pero entonces vamos a hablar de la productora, conductora, conferencista, una persona disruptiva, porque se puso a hacer algo que no existía en el mercado y entonces de repente ya empezó a hacer un programa que fue Shark Tank, donde había negociaciones reales ahí en vivo y que a las personas, aparte de divertirlos, les ofrecía la oportunidad de tener información que les servía para emprender o para sus negocios, ¿no? Correcto, llegó a mí esa oportunidad y yo siempre digo que sí y luego veo cómo resuelvo. Y llegó a mí la oportunidad de hacer Shark Tank. Primero me ofrecieron, un ejecutivo de Sony me ofreció hacerme cargo del casting del programa, ¿no? Es decir, buscar a los emprendedores del show. Pero muy rápidamente, ese mismo día, a los pocos minutos de colgar esa llamada, me ofreció producir y dirigir el programa. Y yo dije que sí. Y vinieron muchos años de muchas temporadas, hice 12 temporadas entre México y Colombia, con todo el gusto, aprendiendo un montón, pero con toda la responsabilidad que significaba hacer un programa de esa magnitud y con esos antecedentes de otras versiones en el mundo, concretamente Estados Unidos e Inglaterra, con las versiones de Shark Tank y Dragon's Den, que era la versión británica. Y pues me tocó buscar tiburones, me tocó armar un equipo completo, todo el equipo de producción que me acompañaría en esta aventura. Hicimos un equipo extraordinario, tanto para México como para Colombia. Y fueron 12 años extraordinarios de muchísimos retos, de subir tiburones al tanque, de bajar tiburones del tanque, de buscar emprendedores, me tocaba conducir una sección en el show. No me autonombré conductora, me lo pidieron y era una sección chiquita patrocinada al final del pitch con algunos emprendedores para ver cómo había sido su negociación. Entonces fueron 12 temporadas espectaculares y extraordinarias. Con esta experiencia, defíneme qué es un tiburón. Un tiburón no necesariamente se limita a un empresario. Un tiburón es cualquiera que tiene ganas de comerse al mundo y sale dispuesto a comérselo. Es el que tiene los elementos y las herramientas, y si no tiene las herramientas y los elementos, se las ingenia y los consigue. Pero es aquella persona que va tras sus objetivos y los cumple, básicamente. ¿Y en qué momento sabes que la producción es tu camino? Eso lo supe, la verdad, que bastante pronto. Porque para ser productora hay que estar como muy atento de todo lo que está pasando alrededor y hay que tener una gran capacidad para resolver. Un productor es un asistente de lujo que está resolviendo problemas todo el tiempo y apagando incendios incesantemente. También hay que tener carácter y hay que tener personalidad, esa la tuve, y luego me formé inicialmente como productora en la universidad, soy exalumna del TEC. Y el TEC siempre está empujándote a emprender. Yo insisto y lo dije hace poco en una conferencia que di la semana pasada, no todo mundo nació para emprender, pero sí está bueno saber, y creo que eso el TEC lo hace muy bien, si uno está listo o no, o si uno puede estar listo pero puede no querer. Yo empecé a producir desde la universidad cuando nos tocaba, soy comunicóloga, insisto, y nos tocaba producir los programas. A mí me gustaba resolver cosas, conseguir cosas, buscar patrocinadores, buscar locaciones, buscar al talento que fuera a hacer el proyecto, buscar el catering. Y un productor en mayor escala es alguien que está todo el tiempo resolviendo las necesidades para hacer que las cosas sucedan. Es quien engrana ese reloj de manecillas para que funcione y para que tenga cuerda
infinita, y la cuerda infinita la está dando el productor con su equipo. Y la tuya es súper infinita. Pues sí, hasta que uno diga basta, pero es que la verdad es que nunca sé cuándo voy a saber que ya fue suficiente. Entonces, ¿cuál piensas que fue con toda tu experiencia que tienes, cuál piensas que fue tu primer proyecto que marcó tu vida profesional? Mira, hice prácticas profesionales en CNN y eso me dio muchas herramientas. Las hice durante la universidad y me dio muchos elementos y muchos contactos hacia el mundo de verdad, porque cuando estamos en la universidad, pues todo el mundo nos da palmaditas en la espalda cuando entregamos bien la tarea, pero cuando sales al mundo real, nadie está esperando que tú esperes un reconocimiento. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y creo que esa primera experiencia como en este internship en CNN, eso era el mundo real. Estaba en el lugar al que como periodista uno siempre desea llegar. Pero creo que lo que me forjó muchísimo fue producir primero a Javier Solórzano y luego a Carmen Aristegui en radio. Yo estaba terminando la universidad, había salido hacía 2 meses cuando Javier me ofreció ser su productora. Yo empecé como asistente de ambos noticieros. ¿Y cómo llegas ahí? ¿Cómo se dan cuenta de ti? Después de las prácticas profesionales en CNN, un día platicando con mi cuñado, le conté que después de CNN, porque ya había terminado, yo llevaba 1 año, ya había extendido las prácticas mucho más de lo correspondiente, mi cuñado me dijo que conocía a alguien que era el jefe de información de un programa en Televisa con Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Entonces me puso en contacto con él, me senté con él y me dijo, ¿a ti te interesa más el contenido o la producción? Le dije, la producción. Me dijo, en la oficina de junto. Y me presentó con una persona que me acompañaría profesionalmente mucho, Ivo Gaitán, que se volvió, digamos, de mis primeros maestros. Tu Como mi tutor, el que me encaminó en buena medida, junto con Rey Rodríguez en CNN, con Tony Flores. Y ahí le pegué a Ivo, a Maricruz Zamora, a Gilberto Bonilla, que fueron mis maestros en Círculo Rojo. Entonces yo salía de la universidad, todavía estaba en la universidad y me iba a hacer prácticas profesionales a Círculo Rojo, este programa que tenían ellos en las noches 2 días a la semana. Y salieron de Círculo Rojo, se fueron a radio e Ivonne me llevó como practicante al principio y muy rápidamente empecé a ser asistente de los noticieros con mi primer trabajo pagado en la industria. Si bien yo ya había trabajado antes, trabajaba en algo que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer. Y ahí empecé de asistente de ambos noticieros. Muy poquitos meses después, Javier, como que se rearman los equipos de Carmen y Javier internamente y Javier necesitaba un productor o productora y me ofrece ser su productora. La verdad es que yo tenía muy pocas herramientas, muy poca experiencia, pero siempre estaré agradecida con Javier por esa oportunidad, sin duda. Produje a Javier un tiempo, como 1 año y cacho, y luego me fui a estudiar a Estados Unidos un tiempo. Okay. Y antes de irme, yo ya era locutora también con Carmen. Yo ya grababa con ella Efemérides y El Santoral, que era una seccioncita chiquita, y daba los cortes informativos a la hora. Y me fui a estudiar a Estados Unidos y antes de irme, Carmen me dijo, cuando regreses me buscas. Y regresé y la busqué. Y ahí me ofreció ser su productora. Y fui su productora un buen rato en W Radio. Y luego me llegó una oportunidad profesional muy importante para irme a MTV como productora de noticias. Y me fui a MTV de 2006 a 2009. ¿Cuántos años tenías ahí? 2, Hijo, como 23. La época de MTV y Sí. los años que tenías estaba fabuloso. Sí. Y no sé, yo creo que tendría como 23 o 24 años. Me fui a MTV de 2006 a 2009, pero cerraron la producción en México. Y pues redujeron al equipo mucho, los programas dejaron de hacerse aquí y justo en enero, yo me fui en diciembre del 2009 y justo en enero del 2010 Carmen empezaba con un nuevo programa en MBS Radio. Y nos buscamos, Ivo Gaitán me volvió a buscar y me convertí en la productora de Carmen en MBS durante 6 años hasta que nuestra salida de la radio
después de un reportaje complicado que, que fue controversial y picó muchas crestas. Ok, eso nos lo contarás en otra sesión En que otra tengamos. sesión. Oye, con todo el éxito que has tenido, definitivamente tus proyectos más importantes que has dirigido, que es Shark Tank, La Casa de los Famosos y MasterChef. Hice una temporada de MasterChef, hice una temporada de Bake Off. Shark Tank fue el gran proyecto que me marcó profesionalmente en la televisión. Y luego hice 5 temporadas de La Casa de los Famosos, 3 para el público de habla hispana en Estados Unidos y las 2 primeras temporadas de México. Pero luego llegó la posibilidad de hacer este proyecto en el que estoy trabajando ahora como showrunner, directora. Y es un proyecto para una plataforma muy importante. No puedo hablar del proyecto todavía porque no se ha ni grabado, pero es un proyecto monumental donde he tenido una libertad creativa gigantesca, conciliando con el cliente, conciliando con la gente del equipo, pero es un proyecto que muy importante para la industria, sin duda. Pues con esto que dices, lo que te pedí es, si le puedes decir a las personas que nos ven, ¿qué lección de todo esto que nos has compartido le serviría hoy a cualquier emprendedor o empresario que te está viendo? Pues creo que lo primero y más importante es, parece una tontería, pero para quienes están estudiando, hagan prácticas profesionales. Porque después salimos de universidades súper prestigiosas, convenciones honoríficas y grandes promedios, pero allá afuera no nos conoce nadie. Entonces, empiecen a hacer contactos profesionales tan pronto como puedan porque la industria es feroz y es voraz. Y si ustedes no tienen las cartas credenciales para salir a buscar su primer trabajo, va a haber quien sí las tenga. Vale la pena trabajar durísimo y eventualmente llegar a la posibilidad de trabajar y hacer exactamente los proyectos que ustedes quieren hacer. Y este es un cliché tremendo, pero hagan lo que les gusta para que nunca tengan que trabajar. Por supuesto que yo trabajo muchísimo, pero tengo la fortuna, no gratuita, de hacer los proyectos que me gusten. Y otra cosa que les diría que me ha definido es yo no acepto un no como respuesta en primera instancia. Yo trabajo muy duro, trabajo muchísimo, pero para mí el no nunca es la primera posibilidad. Con el tiempo también he aprendido cuándo soltar, pero también soy muy buena negociando. Entonces, si el no no es una posibilidad, hay que ver cómo hacer que las cosas pasen. Muy bien, ya escucharon, para que aquel que tenga la fortuna de tener la misma visión, pues lo compartan. Oye, algo importante, has estado compartiendo tu tiempo y tus actividades con talento diverso, y muy diverso, entre un negocio y otro. ¿Qué aprendizaje sobre el liderazgo te ha generado y compartir con esos talentos diversos y diferentes? Creo que hay algo importantísimo y es algo que yo denomino el liderazgo empático. Ser un dictador y autoritario y maltratador no funciona y no es un camino que yo quiera seguir ni que yo recomiende seguir. Cuando hablo de liderazgo empático me refiero a que hay que saber escuchar, hay que transmitir confianza, porque si la gente no confía en ti, ¿por qué deberían sumarse a tu proyecto? ¿Por qué deberían escucharte? ¿Por qué deberían confiar en lo que les estás diciendo? Entonces hay que ser firme, hay que transmitir mucha certidumbre y mucha confianza, hay que ser alguien que sepa escuchar, hay que ser alguien que sepa entender y hay que ser alguien que transmita la certeza de que sabe lo que está haciendo. No importa si estás hablando con un chef en MasterChef, no importa si estás hablando con un conductor de la Casa de los Famosos, no importa si estás hablando con un talento de la Casa de los Famosos, no importa si estás hablando con un empresario connotadísimo en Shark Tank o con un repostero en Bake Off o con un personaje de la índole de los personajes con los que estoy hablando ahora para este nuevo proyecto, hay que poder transmitirles confianza y certidumbre de que están en un lugar en el que van a estar bien
y de que vale la pena correr el riesgo de que te acompañen en el camino porque sabes lo que estás haciendo. No importa el ámbito en el que estés, hay que transmitir confianza. Saber escuchar te genera esa confianza y luego ser empático, pues te genera toda esa relación que tienes con cada uno de ellos, ¿no? Claro, y que sepan que sabes de lo que les estás hablando. Esto te ofrece estos beneficios y no necesariamente los beneficios son económicos, te da visibilidad, te acerca a una industria distinta y algo que aprendí en Shark Tank, sin duda, es algo que decía Arturo Elías Ayub sistemáticamente. Las buenas negociaciones son en la que las dos partes ganan. Entonces, si estás en una negociación en la que solo ganas tú, la negociación quizás en ese momento la ganes, pero eventualmente terminará por caerse. Y viceversa, si el otro está en una situación ventajosa, puede que tú, en un descuido o porque en el momento te convenga, accedas. Pero esa liga va a terminar por romperse. Oye, en este medio tan complicado que es el de la televisión, ¿cómo manejar o cómo han manejado el ego, la crisis, el estrés? ¿El mío o el ajeno? A ver, dinos de los dos. Mira, ¿sabes qué? Creo que yo me estreso poco, no porque sea sobrenatural, sino porque he aprendido a lidiar en circos de 8 pistas, ¿no? Cuando producía radio, que es mi pasión, tenías que estar atento del locutor o locutora, de escuchar lo que estaba diciendo, de asegurarte por lo que está diciendo, en qué momento hacer el enlace del invitado, del reportero, de asegurarte de que ya está enlazado, de decírselo en cuanto haga una pausa de 1 segundo, ya está en la línea, para no interrumpir a Carmen, a Javier, a la persona con la que estés hablando, de asegurarte de que entre el fondo de los cortes comerciales. Y creo que esto es un aprendizaje que en serio me dejó el TEC, porque la carga de trabajo del TEC era tan enormemente abrumadora que hoy puedo hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Puedo coordinar las heladerías. Ayer en la noche estuve haciendo galletas hasta las 11 de la noche que oí maullar a un gatito. Esto es que parece historia parece una fantasía, pero así fue. Y entonces saqué las 3 charolas de galletas que tenía en el horno, galletas para la heladería, porque las hago yo. Me aseguré de sacar las galletas, apagué el horno, saqué las galletas, me fui a la calle, al estacionamiento y estuve 1 hora negociando para conseguir sacar al gatito, que es de este tamaño. Y durmió, no con mis gatos, porque mis gatos son hiperterritoriales, pero estaban muy curiosos de qué es lo que había traído a la casa. Instalé al gatito en el baño con comida, que estaba súper temeroso, porque es una cosa, una mirruña de 3 semanas. Me lo llevé, me lavé las manos, me cambié, seguí haciendo galletas. Hoy me encargué de encontrarle casa, de venir para acá, de seguir haciendo galletas un rato antes, tengo que terminar de hacer galletas, de hacer transferencias. Entonces, mi cotidianidad es hacer 1000 cosas al mismo tiempo, que es maravilloso, pero también puede convertirse en algo un poco esquizofrénico, pero ya no me estreso. Y he aprendido a manejar mi ego, sin duda, porque para trabajar en esta industria hay que tener el ego bien puesto, porque todo el tiempo vas a estar peleándote por los créditos en pantalla, porque ser mujer en esta industria también puede llegar a ser muy complicado, porque tienes que negociar con muchos hombres con egos muy grandes, con egos descontrolados en muchísimas ocasiones, y hay que aprender a manejarlos para que esos egos no te abrumen y para que ellos no se sientan desestabilizados y desacreditados, hombres y mujeres. Pero pues es que hay más hombres en la industria, eso sin duda. Y el estrés ya no me abruma, ¿no? Entonces me permito ir a hacer una caminata, un hiking intenso de 10, 15, 20 kilómetros 1, 2 veces al mes, de seguir haciendo ejercicio, de comer lo mejor que puedo, de seguir viendo las series que me gustan. Ahora estoy escribiendo un nuevo libro, ya no para niños. Publiqué 6 libros para niños de divulgación de la ciencia. Del programa de Niñonautas. Y el programa de Niñonautas, las cápsulas de Niñonautas con Carmen que grabo. Procuro concentrarme en grabar 3 o 4 de golpe, porque si no, luego se me complica y esas las grabo muy tarde en la noche, cuando ya bajó el ritmo del día.
Y ahora estoy escribiendo un libro sobre emprendimiento, sobre miedo, sobre ego, sobre todas estas cosas para adultos, para una casa editorial que se llama Random House, con uno de sus sellos que se llama Aguilar, que tengo que entregar en 2 meses y es la tercera prórroga y no consigo terminarlo porque la televisión me apachurra, ¿no? Entonces Nos avisas para invitarte y lo presentes por aquí, ¿eh? supuesto, encantada de la vida. Oye, ¿y cómo en este medio tan absorbente, pues no este medio, en tu medio tan absorbente, cómo logras equilibrar la vida? Pues durmiendo poco y trabajando mucho, porque además tengo que encontrar el justo medio, a veces probablemente no lo encuentro y eso me hace como desbalancear mis puntos medios, porque también tengo una pareja, entonces mi novio pues también quiere, Requiere tiempo. requiere tiempo, como él tiene que hacer espacio en su agenda para verme a mí. Y entonces, pues la verdad es que soy muy eficiente con mis tiempos y me rodeo de la gente correcta. No lo sé hacer todo, pero me rodeo de gente que sabe hacer lo que yo no sé hacer. Pero lo que sí sé es cómo quiero que se vean las cosas, cómo quiero que se escuchen las cosas, cómo quiero que se estructure el equipo y me rodeo de gente que está en el mismo ritmo que yo. Entonces, para la heladería tengo un gerente, Javi, que es muy eficiente, que me pone más límites a veces de los necesarios, pero es quien le pone estructura a la heladería, quien termina por hacer los menús de la heladería con todas las recetas que yo desarrollé, que son 200, y mi compromiso es hacer las galletas. Eso significa que a veces en la heladería no hay galletas porque estoy viajando o porque estoy trabajando o porque estoy grabando o porque estoy produciendo. Oye, a ver, ahorita, escuchando todas estas historias, dile a los que nos estás viendo, ¿cómo administras el tiempo para cada actividad o cada negocio y que no se te vaya a traslapar uno con otro? Pues la verdad, no tengo una estrategia. Es puro olfato y es puro instinto, pero soy puntual. Llego en la medida de lo posible, siempre antes. Cumplo con los plazos establecidos. Mi editor del nuevo libro no opina lo mismo, pero le aviso y me dice, bueno, vale la pena porque el libro está quedando muy bien. Pero sí procuro los fines de semana darme tiempo para mí. eh, y trabajo, esto es una cosa muy extraña, pero trabajo muchísimo desde el celular. Eh, Como centenia. sí, ahí administro, tengo centenares de grupos de WhatsApp, cada grupo para una cosa diferente, cada proyecto tiene 10 o 12 chats distintos y WhatsApp se ha vuelto una herramienta de trabajo extraordinaria. Mando correos, administro mis finanzas, administro mis propiedades, administro mis amigos, administro mis heladerías, mis redes sociales, O todo sea que desde el se te celular. pierde el teléfono, Se me se te pierde pierde la la vida. vida, claro. Tengo respaldo en iCloud, pero claro que me han robado el teléfono, he perdido el teléfono, he ahogado el teléfono y mi teléfono es uno de mis bienes más preciados porque mi vida profesional está ahí concentrada. No, bueno, ok. Así es el mundo hoy. Así es el mundo hoy, inevitablemente. Hoy voy a retomar lo que hablaste hace rato, porque hablabas de que son más hombres que mujeres ahí donde produces. ¿Y qué opinas tú? ¿Cuál es tu punto de vista? No solo de la edad, sino también del género, hoy en los negocios. Yo creo, y esta es también un poco la respuesta a lo que he visto produciendo Shark Tank, ¿no? Después de producir 12 Claro. temporadas, por alguna razón a las mujeres les cuesta más trabajo llegar a cargos directivos y a cargos importantes, y una vez que llegan, lo hacen de manera tan extraordinaria que no quieren poner en riesgo todo el trabajo que les ha costado estar ahí. Pero te hablo de una industria que ha venido evolucionando primero con dificultades lentamente, pero una vez que las mujeres empezaron a pisar fuerte, llegaron para quedarse. Y al principio me costó mucho trabajo encontrar mujeres para Shark Tank, pero hoy cada vez hay más mujeres más preparadas y más jóvenes. Y hoy las mujeres, y yo creo que no hoy,
Las mujeres llevan listas mucho tiempo para pisar fuerte en la industria y cada vez tienen más ganas de que la gente lo sepa. Porque ya, o sea, era esta onda mucho de que las mujeres estaban en los puestos honorarios y en las fundaciones. Las mujeres son increíblemente capaces, es una obviedad decirlo, pero ahora hay que decirlo fuerte y hay que presumirlo. ¿No? Yo no creo en las cuotas de género, yo no busco equipos donde, ya tenemos a 4 hombres, hay que traer a 4 mujeres. Yo busco equipos donde esté la mejor gente posible. La competencia no te lo define la edad ni el género. Pero en lo absoluto. Y yo termino trabajando con equipos muy variados, donde mi mano derecha puede ser un hombre o una mujer. Yo lo que necesito es que sea una persona de confianza, que me lleve el ritmo, que se anticipe, que se apasione, que sea inteligente, que sea comprometido. Eso para trabajar conmigo, pero también para trabajar en cualquier lado. Sí, hay un libro que no puedo publicar, que por acá habla de mujeres. Se llama Las hormonas existen. Y un poco el concepto es, tenemos que aprender a valorar a la mujer en la casa, en la sociedad, en los trabajos. Y reconocerla es darle oportunidad a que muestre sus capacidades, sus competencias. Y yo creo que ahí está el detalle que no hemos logrado hasta hoy, ¿no? Yo creo que el día en el que dejemos de hablar de que las mujeres necesitan oportunidades es que habremos conseguido el objetivo. Hoy sí tenemos que decir, es que fue una mujer, es que... Porque estamos en un espacio de tanta precariedad donde las mujeres tienen que trabajar tan duro para conseguir las mismas cosas, que hasta que no logremos obviar si es hombre o mujer, habremos cumplido con la misión de traer a la mejor gente posible, ¿no? Yo tengo a mi gente de confianza y son hombres y mujeres por igual. Y a veces pierdo a una mujer en el equipo porque tiene una mejor oportunidad, voy a buscar un reemplazo que tenga las mismas cualidades o las mismas capacidades o las mismas necesidades y ganas de aprender y de meterse de lleno a un proyecto. El género para mí es indistinto. Y hay mujeres competentes y aquí tenemos una el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Oye, ¿qué es para ti el éxito comparado con lo que pensabas que era hace 10 años? Mira, yo creo que definir el éxito es una cosa tan compleja y tan relativa, porque el éxito se mide en función de lo que cada uno quiera en el escenario de cada quien y respecto a las aspiraciones de cada quien. Entonces, yo creo que alguien puede ser exitoso en su entorno y en su ámbito en función de a lo que aspire. Y uno no es más exitoso porque aspire más que otro. Yo creo que cada quien es exitoso en función de cumplir sus metas y sus objetivos. Si me preguntas si me considero una mujer exitosa, por supuesto que sí, porque he trabajado mucho, pero eso no quiere decir que la gente que me rodee, que ha hecho menos o ha hecho distinto o ha hecho igual, No es exitoso. no es exitosa. Cada quien es exitoso en función de sus parámetros y en función de sus entornos y en función de sus industrias. Claro que me considero una mujer exitosa porque he aspirado a hacer muchas cosas y he rebasado lo que yo pensé que podía hacer, pero hoy sé que puedo hacer exactamente lo que quiera hacer. Entonces, si yo hoy quiero poner una tienda de galletas, porque estuve haciendo galletas ayer, sé que lo voy a hacer y la voy a romper, porque sé cuál es el camino para hacer que un proyecto sea exitoso y sé cuáles son los diferenciadores para hacer que las cosas funcionen. Por eso me concentro en trabajar en proyectos ganadores. Hay proyectos que de entrada sé que no van a fructificar, no me involucro en ellos. Sé cuándo es momento de dejar un proyecto. Sé qué proyectos quiero echar a andar y soy mala para afrontar el fracaso. Entonces me empeño en hacer que las cosas funcionen y calculo mucho antes de involucrarme en algo para entender si va por buen camino o no. Me encanta lo que dices. Oye, hace rato nos diste recomendaciones para el que quiere emprender. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones ahora para el que tiene ya una empresa funcionando y que quiere crecer y no ha podido? Mira, si te has esmerado mucho y no has conseguido crecer, quizás es momento de replantearte si estás en la industria correcta, de si estás haciendo las cosas correctas o si detienes el servicio o si detienes el servicio o el producto correcto. Muchas veces nos empeñamos en echar a andar un negocio que claramente está sufriendo muchísimo
y vale la pena detenerse. Yo no creo en abandonar rápidamente, pero sí hay que saber cuándo fue suficiente. Y yo siempre digo que cuando el sueño se convierte en pesadilla es momento de dejarlo. Cuando el proyecto, el producto, el servicio, el negocio te está costando mucho dinero y mucho trabajo y te está costando levantarte y ya no te causa ilusión, es momento de abandonarlo. Y eso no te convierte en un perdedor, no te convierte en un fracasado, te convierte en alguien consciente que supo detenerse. Eso aplica para los emprendedores y para los empresarios consolidados. Yo no sé ni siquiera si soy una empresaria consolidada, pero sí soy una persona que tiene metas muy claras. Y me dicen, ¿qué quieres hacer el próximo año? Seguir haciendo lo que estoy haciendo. Un programa más divertido, un programa más grande, una heladería más grande, no necesariamente. Otra sucursal, sí, si encuentro un lugar correcto, si encuentro la ubicación correcta. Si esto todavía me sigue entusiasmando todas las mañanas, eso quiero hacer. Fabuloso. Emprendedora nata, a más no dar. Sí. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor error que has cometido con todo esto que nos has platicado y qué aprendiste? Uno nada más. Uno. Mira, cada proyecto ha sido un aprendizaje monumental. De repente me falta aprender a escuchar. Y no es por arrogante, es por arrebatada. Es porque las cosas me entusiasman tanto que quiero hacerlas. Y a veces en mi entusiasmo y en la euforia me cuesta un poco detenerme, no siempre y no todo el tiempo. Y ha sido un aprendizaje sistemático. Hay que saber escuchar a veces al que sabe más que tú. Pero a veces puedo hablar con tanta certeza y tanta confianza y transmitir tanta certeza que la gente confía en mí, incluso si me estoy equivocando. Me equivoco poco, no porque sea perfecta ni porque sea brillante, sino porque soy muy calculadora. Pero a veces, por supuesto que me equivoco. E insisto, a veces me equivoco porque la gente confía en mí y me dice, venga, vamos a hacerlo. Y esas veces quizás si hubiera escuchado mejor, hubiera podido ser más asertiva. Entonces, estoy aprendiendo a escuchar. Todos los días escucho más y mejor. Entonces, esto aplicaría, ¿qué le dirías a aquel que quiere rendirse por su proyecto que no lo ha logrado? Que si de verdad exploró todas las posibilidades y el proyecto no tiene futuro, le está costando dinero, le está costando trabajo, le está costando el sueño y el proyecto no despega, es momento de parar. Siempre se puede volver a empezar. A veces quizás la parte más difícil del fracaso es que nos cuesta saber que se puede empezar aunque da muchísimo miedo. ¿Tú has tenido miedo? Por supuesto, todo el tiempo, todos los días, cada hora del día. La parte aterradora del fracaso es que puedes volver a fracasar y eso da mucho miedo. Yeah. Yo vivo con el mismo miedo que viven los demás, con la diferencia de que yo reconozco que las cosas me dan miedo. No quiere decir que sea la única persona que lo reconoce, pero yo parto de saber que tengo miedo para hacer las cosas. Porque cada cosa nueva es un reto nuevo y es enfrentarse a la incertidumbre, y es enfrentarse a ser juzgado, y es enfrentarse a ser observado. Y eso da mucho miedo porque te exhibe y te expone y te pone al desnudo delante de la gente. Pero yo también sé con certeza, y eso da mucho miedo, que cuando quiero hacer algo no voy a parar hasta conseguirlo. Pero siempre digo que el miedo es muy chistoso porque desaparece cuando lo enfrentas. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo en toda tu trayectoria profesional? Profesionalmente, mi mayor miedo es a fracasar, a no ser suficiente, a confirmarle a todos los que creen que no eres suficientemente bueno que tenían razón. Entonces procuro no fracasar para no enfrentarme al miedo que da el fracaso, porque es difícil levantarse de ahí. Y me he levantado y ha sido un gran aprendizaje saber que se puede fracasar, pero se puede triunfar también. Entonces hay que ir siempre con la certeza de que quieres triunfar, sin descartar la posibilidad de que puedes fracasar. Oye, platícanos de ese momento en el que dijiste, estoy en el lugar correcto.
Yo creo que el lugar correcto es ese que te hace levantarte a las 5 de la mañana, todos los días sabiendo que no quieres ir a trabajar, pero que cuando llegas y sale el reportaje al aire y causa lo que causa. O que después de semanas y semanas de preproducción y de juntas exhaustivas y de frustración porque el cliente quiere una cosa y tú quieres otra de la que estás súper enamorado y el programa sale al aire y sale bien, es tremendamente satisfactorio. Entonces, cuando después de mucho trabajo te llevas esa satisfacción, sabes que estás en el lugar correcto. Y para mí la industria de entretenimiento, la industria de la radio, la industria de la televisión, la industria editorial son mis lugares correctos y los helados son mi lugar seguro. ¿Tu gato? Mis gatos son lo que más amo en la vida, junto ¿Cómo con se mi llama? novio. Ahora tengo solo 4. Tengo a Tocino, que es el macho alfa de la manada, a Burbuja, que es la enamorada eterna de Tocino, que es una gatita que rescata en la pandemia. Se aman mutuamente y se persiguen todo el día. Tengo a la güera, que me traje junto a sus bebés. De una grabación me traje 10 gatos y la más grande era ella, era la mamá de toda la manada, y me quedé con uno de los bebés, que es mi güero, que se llama Titi, que mis gatos van evolucionando de nombre conforme pasan los meses. Así que ahora tengo 4 y son una extraordinaria compañía y son unos seres increíbles. Y allí rescaté un gatito minúsculo que ya tiene casa y se va mañana a su nuevo hogar. No tiene nombre, pero ya lo tendrá. Bien, qué gran plática. Ay, encantado, me emocionaste, me entusiasmaste, me diste muchos tips de cosas que yo he pensado, pero que no he hecho que sucedan. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Espero que no sea la primera ni la última, que vengan muchas más. Seguro porque hay que muchos sí. temas contigo que platicar, o sea, tanta actividad que has tenido que me encanta. Encantada. Cuando salga el programa, cuando salga el libro, a ver si nos echamos el chismecito otra vez y nos ponemos al día. ¿Le quieres decir algo a la gente que nos está viendo y escuchando? Sí, seguro. Que ahora decías algo que me recuerda a un capítulo que estoy por empezar a escribir para poder llegar con el plazo del libro a tiempo. Todos tenemos muchas ideas y pocos las llevamos a cabo. Conviértanse en ese porcentaje de gente que tiene ideas increíbles y consigue convertirlas en realidad. Porque los sueños que no se convierten en proyecto son solo un sueño. Correcto. Pues suscríbete a nuestras redes para que no te pierdas nuestros siguientes episodios y recuerda, tú podrías ser ella.